pues es un gozo, un privilegio estar delante de nuestro Dios y delante de ustedes en esta mañana. Así como estamos, o mejor póngase de pie, hermanos, vamos a elevar una oración por aquellos hermanos que se han visto afectados en su salud en esta hora. Vamos a orar por ellos, hermanos. Padre, en esta hora te alabamos y bendecimos tu nombre, reconociendo, Señor, que solo de tu mano viene la salud, reconociendo que tú eres el médico por excelencia, Señor. Señor, en esta hora te rogamos por aquellos hermanos que se han visto afligidos en su salud, han sido tocados en sus cuerpos, pero te pedimos que un toque fresco tuyo venga y los levante, los restaure y puedan experimentar, Señor, una sanidad divina, Señor, de parte tuya. Los ponemos delante de ti y ahora te rogamos que recibas la gloria. Ven por lo que es tuyo, Señor. Recibe, Señor, esta alabanza en esta mañana. Te lo suplicamos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesares, que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesares, que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, el agua viva que me libró. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, el agua viva que me libró. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, el agua viva que me libró. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque Él habita en los cantos de su pueblo. La danza le da gozo también. Cantaré, danzaré ante Él. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Placentero es el canto al Señor, porque Él habita en los cantos de su pueblo. La danza le da gozo también. Cantaré, danzaré ante Él. Vence al enemigo, llévanos en victoria nuestra, tu gran poder.
puedes hacer algo de la nada, Señor. Y nuestra esperanza es que en estos días tú puedas continuar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Y que en aquellas áreas donde no hay nada en nosotros todavía de tu vida, tú puedas comenzar a hacer algo, Señor. Necesitamos milagros en nuestra vida espiritual para continuar caminando a la luz de tu rostro. Que en estos días tú puedas mantenerte cerca de nosotros, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y ocupar su lugar, los que están aquí y los que están en casa. Mientras meditaba en este tema que hemos estado viendo los domingos, o que hemos estado enseñando, recordé ese pasaje de Apocalipsis capítulo 3, que es parte del mensaje del Señor a las 7 iglesias. Y recordaba el pasaje donde en una de esas iglesias el Señor recombina a la Odisea y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en estos tiempos, hermanos, es evidente que estamos viviendo esta etapa de la Odisea. Y el Señor está cumpliendo ya esta promesa para aquellos que no se afirman en sus caminos. Porque si hay algo que el Señor aborrece, es a un cristiano tibio. Creo que lo trata más duramente y con más fuerza que aquellos que pudieran ser fríos. Por lo menos es lo que dice este pasaje, que aquellos creyentes tibios Él los va a sacar de su cuerpo. Y a un cristiano tibio no le interesa avivar el fuego. Él está cómodo con su tibieza. Asiste a la iglesia, canta, pero se ha formado una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios de las Escrituras. Yo pienso que es como cuando el pueblo de Israel, si recuerdan ese pasaje en Éxodo, después de que ellos parten rumbo a la tierra prometida y Moisés sube al monte para buscar el rostro de Dios y escuchar sus instrucciones, el pueblo de Israel, dice la Escritura, que levantaron un becerro y lo adoraban, pensando que era el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y ellos nosotros lo leemos y se nos hace muy obvio que era un becerro y no hay problema, pero ellos no le adoraban diciendo becerro, becerro. A ese becerro, ¿cómo le llamaban ellos? Jehová. Ellos pensaban que era Dios y lo adoraban. Y yo creo que hoy, en estos días, hay muchos cristianos que viven con un Dios imaginario que ellos se han inventado de su propio corazón, y sobre todo los cristianos que son tibios.
Y Dios quiere librarnos, amados hermanos, de la tibieza espiritual. Por eso Él nos está hablando de avivar el fuego. Jóvenes, niños y adultos. Por eso Dios nos está hablando de mantener la llama en nuestros corazones, porque Él no quiere que caigamos en la tibieza. Otro rasgo, creo yo, de la tibieza es la indiferencia. Un cristiano tibio no tiene interés, como dije, en avivar el fuego de su corazón. Quizá ni se da cuenta que necesita ser avivado, pero también es indiferente a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. ¿Cómo podemos saber esto, hermanos? Por su forma de vivir. Porque un cristiano tibio no se ha separado del mundo, no ha atendido al consejo divino de separarse del Señor. Y yo espero que en estos días, con este tema que yo creo que viene del corazón del Señor para nosotros como iglesia, podamos seguir perseverando, avivando el fuego y no permitir que el fuego de Dios se apague en nuestro corazón. Quiero que abra su Biblia esta mañana en el libro de Segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Porque otra clave para avivar el fuego la podemos ver en este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 en adelante. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Otra clave para avivar el fuego y no permitir que se extinga en nuestro corazón es hacer las cosas a la manera de Dios, seguir los consejos divinos. Amados, nosotros no podemos querer hacer las cosas a nuestra manera, por muy buenas que a nosotros nos parezcan nuestras estrategias y nuestras formas de querer hacer algo. Si queremos tener la bendición de Dios y terminar bien nuestra carrera, debemos hacer las cosas a la manera de Dios, según sus caminos, según su palabra. Solo para hacer una remembranza de esto, de este pasaje, si recuerdan, durante el tiempo de los jueces, el arca había estado en Silo, cerca de Jerusalén, pero en los días de Elí, el último juez antes de Samuel, ahí el arca fue llevada por los hijos de Elí
en una batalla contra los filisteos, pero debido a que ellos no estaban en orden en sus vidas, perdieron esa batalla y los filisteos, los enemigos de Israel, tomaron el arca. Cerca de 7 meses estuvo con ellos y después fue regresada a Israel a causa de las plagas que Dios envió a los filisteos. Y vemos aquí en este pasaje, en el verso 7, que en ese momento de tanta algarabía y tanto gozo y júbilo por haber recuperado el arca de Dios, de pronto hubo una tragedia, hermanos. Usa fue herido por querer ayudar, entre comillas, por querer ayudar a Dios en esto. Y recordemos, según este pasaje, que el arca fue llevada por Abinadab y sus hijos. Usa era uno de sus hijos. Y Abinadab era parte de los sacerdotes. Él era un sacerdote y sus hijos eran llamados a ser sacerdotes. Pero ellos siguieron el ejemplo y la forma en que los filisteos habían hecho antes. Porque dice la Escritura, pasajes antes, que los filisteos, al ver que cayeron plagas después de que ellos se quedaron con el arca, ellos quisieron devolverla y la pusieron en un carro, una carreta tirada por 2 animales, 2 bueyes, y así fue como la devolvieron. Pero esta no era la forma en que Dios quería que fuera transportada por el pueblo de Israel, por los hijos de Israel. De acuerdo al consejo de Dios, el arca debía ser transportada de una forma distinta. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 18 y versículo 3. Levítico 18, verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El consejo de Dios siempre fue, ha sido y será, aún en este tiempo para nosotros, su pueblo, que no sigamos ni hagamos como las demás naciones, como hace el mundo, como hacen nuestros enemigos. Así que este momento tan glorioso y tan especial para el rey David y su gente se volvió en una tragedia. Y hermanos, como en este pasaje, hay momentos y ocasiones en que el Señor tiene que hacer cosas muy drásticas como esto. ¿No le parece esto muy drástico? Y lo hace para llamar nuestra atención a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de algo fuerte, porque Él quiere llamar nuestra atención y hacernos volver al camino correcto para seguir sus consejos. Dios quería darle a David un mensaje, y el mensaje era: David, solo van a tener mi bendición si hacen las cosas a mi manera, si siguen mis consejos. Sabemos que el arca de Jehová representaba la presencia de Dios. Era algo muy importante para el pueblo de Israel, por eso lo llevaban, por eso iban tanta multitud con el rey, porque era algo muy importante. ¿Por qué le sucedió eso a Usa, hermanos? Si él solo quería ayudar, proteger el arca. En Números capítulo 4 y verso 15, Números 4, versículo 15. De hecho, en este capítulo vemos
como Dios le da a Moisés y a su pueblo ciertas instrucciones referentes al tabernáculo, cómo deberían hacerlo, cómo deberían guardar y transportar cada uno de los elementos del tabernáculo, quién tenía que hacerlo, cómo deberían hacerlo. Y en el verso 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. No se debía tocar ninguna cosa santa. Ellos iban a morir. Y el arca, amados hermanos, era considerada la cosa más santa en Israel. Usa fue quebrantado porque estaban transportando el arca en una forma equivocada, porque ellos como sacerdotes, su deber era conocer la ley, conocer las instrucciones divinas. Y en este caso yo solo veo que hubo dos opciones para esta situación que enfrentaron ellos. O ellos no habían sido instruidos en la ley de Dios, lo cual es muy dudoso, o la segunda, que decidieran ignorar por completo los consejos de Dios, como muchas veces su pueblo hacemos. Todos quizá recordamos o sabemos de memoria lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo voy a leer. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, escuchen esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, cuando no nos apartamos de los consejos divinos, entonces, hermanos, no hay tragedias, por lo menos no de esa manera. Sí, ahí puede haber pruebas, situaciones que enfrentar, pero tragedias no. Era responsabilidad de los sacerdotes y de los levitas conocer y enseñar las instrucciones de Dios. Pero aquí en el pasaje de 2 de Samuel vemos que no sucedió así. Y yo creo que podemos sacar algunas lecciones de este pasaje. Una de ellas, la primera que yo veo que podemos aprender, es la obediencia. La obediencia. Usa murió por desobediencia, hermanos. Él desobedeció el consejo de Dios, la palabra de Dios. La Biblia dice, y se lo dijo el Señor a través de Samuel al rey Saúl, que los sacrificios no son nada, lo que importa es la obediencia. Dios no quiere nuestros sacrificios, Él demanda obediencia, hermanos, porque en la obediencia hay bendición. Un ejemplo de ello lo vemos en Abraham, en Génesis 22. A diferencia de Saúl, que Saúl no obedeció las indicaciones de Dios, y creo que a veces nos puede pasar como a Saúl. ¿Qué sucedió cuando Samuel confrontó a Saúl y le dijo: no has obedecido la palabra de Jehová? Y Saúl, ¿qué dice? Estás equivocado, antes bien yo he obedecido la palabra de Dios. Pero si seguimos leyendo ese pasaje nos damos cuenta que él no había hecho tal y como Dios le había dicho. Yo no sé si Saúl estaba realmente aparentando que
que él estaba obedeciendo o realmente estaba cegado, hermanos, a tal punto que él pensó que había hecho la voluntad de Dios y había seguido el consejo de Dios. Pero él dejó lo principal del anatema, lo principal de los enemigos, dejó a su rey. Y eso le costó el reino, la desobediencia. Pero Abraham, en Génesis 22, verso 18, Dios le da una promesa y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la razón? Dice ahí: por cuanto obedeciste a mi voz. Si queremos tener la bendición de Dios, no solo en nuestra vida, fíjense, hermanos, la simiente de Abraham, su descendencia, recibió esa bendición debido a la obediencia de él. En el capítulo 26 de Génesis, versículos 4 y 5, Dios le vuelve a decir: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando el fuego de Dios, la llama de Dios en nuestro corazón se comienza a apagar, es muchas veces a causa de la desobediencia. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando ignoramos, aún sabiendo, como Usa probablemente lo sabía, el consejo divino, el consejo de Dios. La segunda lección que puedo ver yo aquí, no solo es la obediencia, sino en segundo lugar, la importancia, hermanos, de conocer la palabra de Dios y no ignorarla. Porque Usa puede ser que él haya desobedecido intencionalmente, o como dije, porque no conocía la palabra de Dios. Pero ninguna de las dos cosas iba a evitar la tragedia. Y yo me inclino más porque él ignoró lo que ellos ya sabían por ser sacerdotes. Cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, amados, hay consecuencias. Escúchenme, jóvenes, cuando tú no sigues los preceptos, los consejos piadosos que tus padres te dan, o niños que me escuchan, cuando ustedes no siguen los consejos que Dios da a través de sus líderes y a través de sus padres, habrá consecuencias en su vida. Y las consecuencias no siempre son inmediatas. Hay varios ejemplos de ello. En ocasiones sí son inmediatas, como en el caso de Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron fuego extraño y en ese mismo instante murieron. Como el caso de Ananías y Zafira, que ellos habían robado, extraído del dinero que habían prometido para Dios, y ellos murieron también en el instante. Pero la mayoría de las veces las consecuencias vienen después de semanas, de meses o de años. Un ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 21 y verso 1, David enfrenta ya en su reino un tiempo de hambre. Dice 2 de Samuel 21:1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Una crisis económica, hermanos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Eso había sucedido años atrás. Sin embargo, Dios no olvida. Y debido a esa desobediencia y a ese acto sanguinario de Saúl, todavía en el reino de David había consecuencias.
Eclesiastés capítulo 8. Y versículos 11 y 12. Eclesiastés 8, 11 y 12. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hay cristianos que piensan, bueno, hice esto que está mal, pero no pasó nada. Y ellos piensan que no va a suceder nada debido a ese acto que hicieron. Pero hermanos, un hombre de Dios dijo, las ruedas del juicio de Dios giran lentamente, pero giran. Tarde o temprano, hermanos, lo que hagamos, las decisiones que tomemos, si no van de acuerdo al consejo divino, vamos a enfrentar esas consecuencias. Y esto se aplica tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, porque a veces una pequeña desobediencia, como no sucede nada, aparentemente, esa pequeña desobediencia se va haciendo más grande en el corazón del creyente que no obedece. No sé cuántos ya de ustedes hayan leído el libro Desde la cabina de mando, el libro que el pastor Marvin escribió, el último libro, y ahí narra cómo un piloto de avión, bueno, él da su propia experiencia, ¿verdad? Pero solo para que veamos cómo a veces podemos decir, bueno, esta desobediencia fue pequeña, no creo que haya mucho problema. Él narra ahí cómo si uno se desvía solo un grado en un vuelo, solo un pequeño grado en el tablero de instrumentos que marcan ese rumbo, va a terminar, si no lo ajusta, va a terminar en un lugar equivocado. De igual manera, amados, si nosotros no somos obedientes, tarde o temprano terminaremos en el camino equivocado. Si nosotros no seguimos el consejo de Dios, tarde o temprano terminaremos en el camino equivocado. Preguntémonos hoy, en este tiempo, si estamos realmente siguiendo los consejos divinos que tanto nos ha repetido vez tras vez nuestro amoroso Padre Celestial. Las decisiones y elecciones que hacemos determinarán a dónde vamos a terminar. Escúchenme, jóvenes, a veces ustedes pueden pensar que nada está sucediendo debido a que ustedes están tomando un rumbo diferente o distinto a sus padres, o distinto a lo que la palabra de Dios marca. Pero tarde o temprano eso te va a alcanzar, escúchame. Tarde o temprano eso te va a llevar a estar perdido y extraviado de la fe, y estarás en fracaso. Ojalá que no sea eternamente, y tenga Dios de ti misericordia para que puedas volverte de todo tu corazón. Después de lo que sucedió con Usa, el Señor captó la atención de David debido a esa tragedia. Y entonces dice la Escritura, regresemos a 2 de Samuel capítulo 6 para ver. 2 de Samuel 6, verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? David clama y busca a Dios después que él se da cuenta que estaba haciendo las cosas no a la manera de Dios, sino a su manera. Busca a Dios para saber cómo se supone que debo hacer las cosas, Señor. Y es algo que debiéramos hacer en nuestro matrimonio, como padres, en la educación de nuestros hijos y en cualquier área de la vida, en cualquier decisión que vayamos a tomar. Debemos ser como David y decir, Señor, ¿qué debo hacer en esto?
¿qué debo hacer en este asunto? David tenía una carga, hermanos, una carga y seguramente un dolor muy fuerte, porque él tenía un corazón, dice la Biblia, que su corazón era conforme al de Dios. Estaba siendo testigo de la muerte de uno de sus siervos. En ese momento, en ese instante, seguramente fue un tiempo muy difícil para David. Y tuvo que buscar al Señor, según este pasaje, por 3 meses. Él estuvo buscando la dirección de Dios. ¿Cómo podemos saber por 3 meses? Porque ese fue el tiempo que duró el arca de la presencia de Dios en la casa de Obed-edom. Y seguramente él estaba buscando e inquiriendo: Señor, ¿en qué hemos fallado? Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos corregir? Hasta que Dios habló a su vida y él pudo corregir el rumbo. Pero en este tiempo hay muchos cristianos, hermanos, que viven de esa manera, como Usa, queriendo hacer las cosas a su manera, no tomando en cuenta el consejo divino. Yo creo que este tiempo es muy similar al tiempo de los jueces. Si usted ha leído el libro de los jueces, más de una vez, repetidamente se oye esto, se lee esto: no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Preguntémonos en estos días si no estamos haciendo lo que bien nos parece, y quizá eso es que no hay ni siquiera ya una llama en nuestro corazón, y nuestro corazón está indiferente, tibio. Y debido a esa actitud y conducta de corazón de la nación de Israel, de los líderes que había en ese momento en jueces, debido a esa forma de vivir, el pueblo de Israel vivió una época muy tremenda de degradación y de pecado. Necesitamos, creo que en este tiempo, clamar al Señor porque su temor vuelva a descender sobre nuestros corazones, hermanos. Debemos clamar al Señor en estos días porque el temor de Jehová venga sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida, sobre nuestra congregación, sobre la iglesia. Porque Proverbios dice que si no hay temor de Jehová, el hombre no va a apartarse del mal. Proverbios 16:6 lo dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si no hay temor de Dios en los padres, no habrá temor de Dios en los hijos. Y la condición de la iglesia hoy es muy parecida al tiempo de los jueces. No hay temor de Dios. Cada quien hace lo que bien le parece a sus ojos. Y aún el liderazgo espiritual, hace lo que bien le parece, como en el caso de los sacerdotes Abinadab y sus hijos Usa y Ahío. Seguramente muchos han escuchado el lema, uno de los lemas de este mundo, que aparecen en marcas de ropa o en algunos otros lugares. Uno de los lemas es: si te gusta, hazlo. Fíjense qué tremendo. Si te gusta, hazlo. Si piensas que está bien, hazlo. La gente se ha olvidado del temor de Dios, pero nosotros como su pueblo no podemos vivir de esa manera. ¿Por qué razón, hermanos, los hijos de Israel, los hijos de Dios, escogieron transportar el arca de Dios de la misma forma como sus enemigos la habían transportado? ¿Por qué seguir el ejemplo del mundo? Jóvenes, ¿por qué seguir el ejemplo de tus compañeros de escuela, de negocio, parientes inclusive, quizá familiares que son inconversos? ¿Por qué seguir esos ejemplos?
Cuando tú estás llamado como cristiano a seguir las pisadas del Señor. Como ya dije, seguramente ellos lo hicieron porque no conocían o ignoraron la palabra de Dios. Oseas capítulo 4 nos dice un poco de la condición que tenían los sacerdotes en ese tiempo. Oseas 4, versículo 1, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y esto es, si leemos varios versos de este pasaje, hermanos, es como si estuviera abriendo el periódico de hoy, en este día, en este año 2020. Dice: porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aún a pesar de lo que Dios ha permitido en este año, aún a pesar, como en el tiempo de David, de que Dios esté permitiendo esto para llamar fuertemente nuestra atención, sobre todo la iglesia. Quizá el mundo, podríamos decir, que tiene pretexto, porque ellos no conocen la palabra de Dios, pero usted y yo sabemos lo que Dios demanda y quiere de nosotros, y aún a pesar de lo que Dios ha permitido, quizás seguimos andando de la misma manera que antes de que empezara este tiempo difícil. Y Dios no está permitiendo este tiempo para que vivamos igual, para que al terminar, si es que llega a terminar, sigamos igual. Dios quiere que en este tiempo seamos transformados, hermanos, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir. Y sigamos leyendo Oseas, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Fíjense, hermanos, hoy en este tiempo, si han escuchado o leído las noticias de estos meses, algo que ha llamado mi atención es que ha habido casos, hace poco hubo casos de adolescentes que fueron asesinados cruelmente porque aparentemente estaban metidos en cosas turbias, aún a pesar de esa edad. Estaban en situaciones muy complicadas y eso los llevó a que los asesinaran. Imagínense, adolescentes y jóvenes han sido asesinados de esa manera. Leí el caso de un joven, escucha esto, que quizá ya lo has oído, pero aún así sigues viviendo de la misma manera. Un jovencito de un poblado cerca de la frontera de Estados Unidos, en el área de Tamaulipas, que al igual que la mayoría de la gente en las redes sociales, lo engañaron. Le empezaron a decir que él era muy bien parecido. Estoy hablándote de un muchachito de 14 a 16 años, más o menos. Le empezaron a hacerse pasar se hicieron pasar por alguien, se metieron a una de sus redes sociales y empezaron a decirle: oye, qué guapo estás, y eres muy bien parecido, y empezaron a ponerle halagos, haciéndose pasar por una muchacha, obviamente, y lo citaron en un lugar. Y cuando él fue, hermanos, fue secuestrado, y después, obviamente era un engaño, y después fue asesinado. Pidieron por él rescate, pero nunca, a pesar del rescate que pagaron sus padres, nunca lo volvieron a ver.
Ese es el engaño de este mundo, hermanos. Y dice el verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Y el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tú seguramente al oír esto que te estoy diciendo ahorita, que esta noticia que leí hace poco, tú vas a poder decir, pero a mí no me va a pasar eso, porque eso es lo que el corazón dice. El corazón, dice la Escritura, es engañoso y es perverso. Y tú puedes decir, eso a mí nunca me va a pasar, yo soy muy listo, soy muy lista. Pero tú no sabes cómo es el enemigo y cómo él poco a poco puede atrapar tu vida y destruirte. Y olvídate de que él esté interesado en tu muerte física. Lo que al enemigo le interesa es tu alma eterna, porque el alma es eterna. Él quiere robar tu corazón, él quiere llevarse tu alma con él. Pero dice el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? El verso, sigamos leyendo, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una advertencia también para los padres, para nosotros. Pero fíjense, conocimiento de qué, de su palabra, de la ley de Dios. Y el verso 1 dice, conocimiento de Dios. ¿Conoces a Dios realmente? Estamos conociendo a Dios realmente estos días, estos meses. También Dios nos está permitiendo, porque Él quiere que lo conozcamos de una manera más profunda, más íntima, que sepamos y seamos librados del pánico que hay sobre este mundo debido a la pandemia, porque hay un pánico. Pero Él aún quiere librarnos de eso si tan solo nos acercáramos a su presencia, si tan solo estuviéramos cerca de Él. No andaríamos como este mundo anda. Por supuesto, como he dicho, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir las indicaciones y hacer lo que esté de nuestra parte para protegernos. Pero no podemos tener la misma reacción y actitud que el mundo tiene. Hoy hay muerte espiritual en las iglesias, porque las iglesias, los miembros de las iglesias, los pastores en las iglesias, quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, como en el caso del pasaje de Samuel que leímos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y versículo 21 al 23, Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No importa si nos llamamos cristianos, no importa si sabemos coros o cantos de la Escritura, o si le decimos Señor, Señor. Si no hacemos su voluntad, si no seguimos sus consejos, Él nos va a vomitar de su boca, Él nos va a sacar de su cuerpo. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, está hablando de un pueblo que tenía los dones del Espíritu, porque la profecía es un don del Espíritu, el hacer milagros es un don del Espíritu. El 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si tú sabes lo que significa esta frase, hacedores de maldad, en el original significa hombres sin ley, personas sin ley. No hay autoridad que respeten, no hacen las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, sino que ellos viven y vivieron como a ellos les parecía mejor, a su opinión, a su creencia. Sí, se llamaban cristianos, pero ellos vivieron a su manera. Pero volviendo al pasaje,
Y con esto termino. Primera de Crónicas 15. Después de que había sucedido esta tragedia y después de que David busca con fervor al Señor, Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 2 y 3. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Esa era la instrucción, esa era la forma inicial que debían haberlo hecho, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. El verso 12 de ese mismo capítulo dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familia, padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Versículo 15: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, dice aquí que Dios le habló a David. Dios le mostró cómo era la forma, y es lo que debemos hacer nosotros, buscar el rostro del Señor. El deseo de David de llevar el arca de Jerusalén era un buen deseo desde el principio, pero tenía que ser conducida y llevada a la manera de Dios. No podemos tener buenos deseos, hermanos, solamente buenos deseos para educar, amonestar y disciplinar a nuestros hijos, o en cualquier otra área de la vida. Tenemos que hacerlo siempre a la manera de Dios. No podemos decidir de acuerdo a nuestra forma de pensar cómo vivir nuestra vida. Dios ya nos ha dejado instrucciones, los consejos para evitar un fracaso en nuestra vida, un fracaso en nuestro matrimonio, un fracaso con nuestros hijos, en cualquier área de nuestra vida, hermanos. Este pasaje, yo sé que ustedes lo saben, porque mis pensamientos, dice la Escritura en Isaías 55:8, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, dice Jehová. No debemos asumir, hermanos, que cualquier pensamiento que nos viene a la mente es de Dios. Eso es muy peligroso. Hay personas, hay cristianos, que cualquier cosa que les viene a la mente piensan que es el Señor hablándoles, pero no es así. Debemos discernir si los pensamientos que llegan a nuestra vida son nuestros o son de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Y mi corazón sí está quebrantado, hermanos. Sobre todo porque Dios está mostrándonos un poco, quizá, no quiero ser presuntuoso ni aparentar eso, pero Dios nos está revelando un poco a mi esposa y a mí la condición del corazón de los jóvenes.
y adolescentes de esta congregación. Como les dije el domingo pasado, al terminar el servicio, tuvimos una reunión por Zoom. Y yo me preguntaba, ¿dónde están los jóvenes? Y los que estuvieron, no quiero decir que todos, aclaro, no quiero decir que todos, pero hermanos, algunos de esos rostros mostraban indiferencia total mientras estábamos en esa reunión. Y algo tenemos que hacer como padres. Yo quiero hacer un llamado a los padres para que no permitamos que nuestros hijos vivan a la manera que quieren vivir y se desvíen del rumbo que nosotros como padres hemos escogido. Porque, hermanos, la Biblia también dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y yo sé, lo percibo en mi corazón, que hay jóvenes que están viviendo a su manera y no a la manera de Dios. Quizá por eso me estoy quebrantando en estos momentos, pero ¿cuál será nuestro fin? Seamos adultos o haya jóvenes. ¿Cómo queremos terminar nuestra caminata? ¿Terminaremos como Usa, que aún a pesar de conocer la palabra de Dios, su consejo, terminó mal? ¿O queremos terminar como aquellos hombres y mujeres de Dios que a pesar de las luchas que enfrentaron, ellos terminaron bien, como Moisés? Dice la Escritura que Moisés todo lo que hizo, lo hizo como Dios se lo había mandado. Así que antes de terminar, yo quiero que cantemos al Señor y en verdad que Él pueda ayudarnos, si es que no lo hemos hecho, a volvernos a Él. No tenía en mi bosquejo hablar como he hablado, sobre todo a los jóvenes, pero el Espíritu de Dios me ha movido a hacerlo y a decir todo lo que dije, porque queremos no solo a ellos, quizá hay adultos que también están igual, probablemente hay adultos que están también con un corazón igual, indiferente, y por eso sus hijos están así. Pero sea cual sea la condición de nuestro corazón en estos días, Dios nos insiste: aviva el fuego. Y si queremos que el fuego se mantenga en nuestro corazón, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, según sus consejos. Cantemos ese coro que dice: haznos volver, haznos volver. Y quiera Dios que Él escuche el clamor de aquellos padres piadosos,
para que sus hijos en verdad se vuelvan de todo su corazón al Señor. Haznos volver, oh Dios, y nos tomado en cuenta tus consejos, Señor. Perdónanos y ayúdanos en estos días a volvernos no solo de labios, sino con todo nuestro corazón. Niños, jóvenes y adultos, a volvernos al camino correcto. Que podamos atender al consejo divino en estos días. Lo único que tú quieres es liberarnos del fracaso. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos y haznos volver para no estar extraviados, para no andar por otro camino, Señor. Te rogamos en esta noche por los jóvenes de esta congregación, que tú puedas visitarles, que tú puedas atraerlos, que tú hagas, Señor, lo que esté en tus manos, para que ninguno de ellos se pierda eternamente. Seguramente tú ya has estado tratando en sus corazones, en sus vidas, pero que no haya nadie, Señor, que se extravíe de esta fe tan preciosa, que se extravíe de este camino glorioso que es caminar a tu lado. Ayuda, Señor, a cualquier miembro de esta congregación que esté viviendo a su manera. Haznos volver, Señor, para que podamos atender a tu voz y seguir tus consejos, aun y cuando veamos que en tu pueblo haya muchos que no siguen ese consejo. Que con todo eso aún nosotros podamos decir: no importa, yo seguiré los consejos de mi Señor, de mi Dios. Me acercaré como David para inquirir en su templo. Me acercaré a su presencia para poder escuchar la senda y el camino que debo de tomar. Hazlo en este tiempo, Señor, con esta congregación. Ayúdanos a salir de la tibieza espiritual. No permitas, Señor,
que el enemigo engañe las mentes y corazones de tu pueblo, y rescátanos de la tibieza de nuestros corazones, de la indiferencia, Señor, a las cosas de valor eterno. Ayúdanos a amar tus caminos, a amar tus ordenanzas, aún en medio de tanta atracción, de tanta distracción que hay en este tiempo, que podamos, Señor, escuchar solamente tu voz y dirigirnos por el camino y la senda que tú nos has trazado, Padre. Te lo rogamos en esta mañana y te damos gracias. Gracias por la esperanza que tú nos das siempre, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Hazlo con todos, no solo con los jóvenes, hazlo con los adultos, con los niños, con toda la congregación, Señor. Queremos andar fielmente en tus sendas, Señor. Por favor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Haznos volver. Sigamos adelante, hermanos, y busquemos al Señor en estos días. Pidámosle que Él nos libre de la indiferencia que ha caído, como la neblina cae a veces en las regiones donde hay montañas y que no se logra ver nada. Yo creo que la indiferencia ha caído así en las iglesias del pueblo de Dios. Pero pidámosle a Él que no seamos atrapados por ella. Que el Señor los bendiga y los esperamos en el siguiente servicio. Bendiciones.